Bueno, primero quiero agradecerles a Mariana, Ceci, Dani por compartir este espacio con ellas. Gracias por abrir el corazón con cosas que movilizan tanto, ¿no? Yo busqué un poco y estuve investigando sobre la etimología, el origen de la palabra eutanasia. Y como bien decíamos, alude a un buen morir, una muerte honorable, sin dolor y suave. Estuve investigando un poco y veía una obra de Poseidipus, espero pronunciarlo bien, en la antigua Grecia. Era un poeta y un comediante que lo mencionaba ya, 300 a.C. Decía algo así como: de todo lo que un hombre puede pedirle a los dioses, la eutanasia es lo mejor. Hipócrates la prohibía en su juramento. Aristóteles, ya sido así en modo griego, decía que era un acto contra la razón. Me pareció más interesante lo que decía Nietzsche. Decía algo así como: morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte elegida libremente y a tiempo, con lucidez, entre testigos, de modo que aún resulte posible una despedida real a la que asista todavía aquel que se despide. Me quedé pensando en el tabú del deseo y tengo como una concepción bastante deleuziana del deseo, ¿no? Como el principio de lo social, el agenciamiento del deseo. Él menciona algo como que somos máquinas que se desmontan en engranajes y engranajes que devienen en máquinas, en lo social. Y pensaba en qué pasa cuando la moral contamina la ética. Y en nuestras primeras reuniones había hablado que me resultaba imposible no asociarlo con la interrupción voluntaria del embarazo, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, y siempre que se sentenciaba con lo moralmente inaceptable. Pero voy a tomar eso en unos momentitos nomás. Creo que no existe mayor manifestación de libertad que el poder elegir y decidir. Por eso debe ser que el encierro, la encerrona trágica, es paradigmática del desamparo cruel. Ya lo decía Fernando Ulloa, que es como un laberinto sin salida, aparentemente irreversible y sin poder apelar a un tercero, y sin ninguna ley que albergue o transforme ese sufrimiento. Pensaba en el derecho a tener derechos. ¿Y quiénes tienen derecho a tener derechos? ¿Es posible hablar de derechos humanos y excluir la discusión por la legislación de la eutanasia? ¿Y es posible hablar de derechos humanos en nombre de un ente abstracto denominado Dios? ¿Quién no tiene un muerto en el placar? Cuando escribía esto me acordé de una clase de psicología cuando estábamos hablando de la fase anal freudiana y cómo es lo más común del mundo, una manera como de escaparle con humor negro todas las cosas que se dicen con caca o culo. Es una cagada, la vida es una mierda, estoy al pedo. Hicimos, me acuerdo, una ronda y habían surgido como 50. Y pasaba muchas veces, pensaba mientras venía en colectivo para acá con el me quiero matar. Digamos, es muy utilizable como para alivianar un poco el peso de lo que es la muerte, ¿no? Y veníamos hablando en esto, este muerto en el placar, ¿quién no tiene en su linaje familiar, en un conocido, o en mi caso, además de gente conocida y en mi linaje familiar, en el hospital público? Yo trabajo en el Hospital Pirovano. Al igual que en la interrupción voluntaria del embarazo, es una situación que ocurre y persiste, aún en la clandestinidad o tal vez para quitarle un poco el peso de clandestinidad en la informalidad, porque está silenciado, escondido, está vedado. Consulté con compañeros de clínica médica. Clínica médica es como la trinchera hospitalaria. Está la guardia, pero donde está realmente los casos picantes, donde la gente se muere es en clínica médica. Le pregunto sobre la eutanasia y me dice, no. Me dijo un no rotundo. Cuando empezamos a charlar un poco, me dice, sí, eso pasa todo el tiempo. Entonces, me decía, se consensúa con el protagonista o con la familia o quien cumple un rol análogo. Solo que da miedo nombrarla, es como estas palabras que están prohibidas decir, la famosa mala palabra. Podemos verlo nosotros todo el tiempo, últimamente fue el caso resonante de Silvina Luna, en el cual afirmaron que la hermana y sus familiares decidieron desconectarla, pero basta con poner Google y poner desconectar muerte y enseguida va a aparecer. Últimamente veía 2 casos resonantes, uno en Córdoba, un señor de 64 años que hace 5 meses tiene muerte cerebral y no lo quiere, se expidieron 2 comités de bioética y la justicia no quiere aprobarlo, y un caso en Reino Unido de un chico que estaba con uno de estos desafíos de TikTok y se rompió literalmente la cabeza y estaban, digamos, como decidiendo si se aprobaba o no la muerte digna en ese caso. Hablé con paliativistas, con terapia intensiva, y me decían, no somos milagreros,
Hay un claro momento de insoportabilidad e irreversibilidad del sufrimiento en los pacientes. En las antípodas tenemos, como bien había dicho Cecilia, el encarnizamiento terapéutico, ¿no? ¿Qué palabra fuerte, encarnizamiento? Pensaba en este ensañamiento, este capricho profesional, ¿no? Qué pedazo de oxímoron también, ¿no? Encarnizamiento terapéutico, algo que sea terapéutico pero que esté hecho para dañar. Ya lo decía Fernando Ulloa, lo estoy citando bastante, que decía, aquel que tiene poder de curar también tiene el poder de hacer daño. Este capricho profesional de poder concentrarse en el propio ombligo y no poder ver de alguna manera y vibrar con el padecimiento integral subjetivo de la otra persona. Entonces me quedo pensando en el padecimiento integral subjetivo y retomo nuevamente la ética profesional. Frente a estos reduccionismos biologicistas me pregunto, ¿por qué cuesta tanto la interdisciplina? Creo que la respuesta es fácil y Foucault haría un pulgarcito y me iría por el poder y la hegemonía. A quienes no les conviene pensar en el paradigma de la complejidad bio, psicoemocional y sociocultural. Bueno, el ABC del poder es que nunca quien lo ejerce se cuestiona sus privilegios, por lo menos por motus propio. Por eso es necesario llevar la discusión a un plano interdisciplinario, donde se abarque la libre decisión, el consentimiento, el acceso a la salud pública, las desigualdades sociales, el padecimiento psíquico. Sin sensibilidad, ternura y un abordaje individual, familiar, institucional, político y social, la ética solo es un grupo de gente rancia legitimando sus beneficios corporativistas. Paso a la moral. ¿Vengo bien de tiempo? Cuando hablaba de moral no estoy hablando de los valores, reglas y el poder de juicio que tenemos y está bien hacerlo siempre desde una perspectiva de justicia social, una perspectiva de derechos humanos. Me refiero especialmente a la moral religiosa, sobre todo la judeocristiana, la musulmana, la budista. Sobre todo porque está contaminada por los dogmas de fe. Siempre me acuerdo que cuando hablaba con personas yo decía, como una paloma puede embarazar a una mujer, dogma de fe. Cada cosa que yo no le encontraba sentido a cualquier religión musulmana, judía, cristiana, me decía dogma de fe. Es obra y decisión de Dios. Me parece muy interesante el posicionamiento firme en defender la vida, pero siempre me hizo ruido cómo invisibilizan la calidad de esa defensa de vida que dicen hacer. Me indigna eso. Que tiene las mismas raíces etimológicas, indigna de una palabra que dijimos recién, dignidad, que viene de merecedor, ¿no? Y nosotros nos merecemos elegir cómo, cuándo, para qué y por qué, lo que sea inherente a nuestra vida. Estuve chusmeando un poco una conferencia que es muy interesante, una conferencia, soy poco académico decir chusmeando, una conferencia episcopal con el cual se juntó con el Comité para la Defensa de la Vida en España y redactaron 100 puntos interesantísimos que me parecían que eran portavoz y realmente daban cuenta de un posicionamiento en relación a la eutanasia, por supuesto. Hablaba de términos la importancia de las palabras, ¿no? Recuerdo un paciente en el Borda que me decía, las palabras son como flechas, te atraviesan. Y realmente es así. Hablaban de homicidio por compasión, ¿no? Ahí también otro oximoronazo, ¿no? Homicidio por compasión. Hablaba de patrocinadores del asesinato y el suicidio. Y me hacía un poco de ruido porque es más corporativo que la iglesia, no me imagino. Atribuían discursos, o sea, de estos patrocinadores, o sea, nosotros que por lo menos planteamos el debate, la discusión, planteaba esto, y me parecía muy interesante la manera de expresarlo. El progreso que representa suprimir la vida de los deficientes psíquicos profundos o de los enfermos en fase terminal, ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente humanas. Y otro de los discursos que nos atribuían era la manifestación de solidaridad social que significa la eliminación de vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los familiares y para la propia sociedad. Sí notaba que, hay como una romantización del dolor, como un valor positivo para la vida. Me hacía ruido y resonaba con el coaching, con el mindfulness, como una meritocracia del dolor, ¿no?
Se me venía a la mente Concepción Arenal, una pionera del feminismo español del siglo XIX, que decía, y siempre que lo leí me lo hice propio, ayer me recordé que era de ella, que pasa muchas veces, ¿no? Uno toma frases y las termina diciendo y no hace falta citar, sino estaríamos todo el tiempo citando a quienes citamos, uno se termina apropiando. El dolor, cuando no es verdugo, es el mejor maestro. Bueno, ¿qué pasa cuando el dolor sí es verdugo? La eutanasia decían que estaba ligada a la habitualidad. Y había algo acá medio como serie de Netflix, tipo Dahmer, ¿tienen Dahmer, el asesino serial? Que no era una serie de Netflix, sino que es un caso verídico claramente, que decía que el médico se convierte en algo crónico, como en un asesino en serie. Y pensaba en Dahmer, tiene nombre de obra social paqueta, Dahmer, decía. Por otro lado, no es posible que exista la medicina si el paciente, en vez de tener confianza en su médico hasta poner su vida, salud e integridad física en sus manos, llega a tenerle miedo porque no sabe si el profesional de la medicina o la enfermera que se ocupan de su salud van a decidir que su caso es digno de curación o susceptible de eutanasia. La religiosidad y la globalización capitalista atraviesan este debate situado. Desconoce, rechaza que los padecimientos se suman y multiplican. Está el dolor físico, pero también está el padecimiento psíquico, la deshumanización, ¿no? El suplicar clemencia, el sufrimiento emocional, el desgaste, el distrés intra e intersubjetivo con sus vínculos. La vulnerabilidad social es un factor muy importante a tener en cuenta y, por supuesto, este acceso a la salud. Y para todas las personas que trabajamos en ambientes públicos, en el sistema sanitario público, sabemos que las personas en situación de calle son tratadas diferente. No por nosotros que tenemos este posicionamiento ético y esta moral que mencionaba previamente, pero son tratados diferente y peor. Retomo el deseo y pregunto, y con esto ya casi estoy terminando. En relación al deseo, ¿por qué existe un protocolo para los testigos de Jehová para que no sean transfundidos de sangre? ¿Por qué los deseos religionizados son respetados? Hay gobiernos ultraderechistas en nombre de Dios que cometen los peores actos de injusticia, cronificándolos y diseminándolos, y mintiendo descaradamente para lograr su cometido. Las experiencias en España, Canadá, Bélgica y Alemania, donde está regulada la muerte digna, dan como resultado un porcentaje menor a 3% de las muertes, demostrando que con esta ley no viene un aluvión de pedidos de eutanasia. Al igual que pasó en Argentina, no hubo un aluvión de abortos, ni de divorcios, ni de matrimonios igualitarios, y todos los derechos conseguidos colectivamente. Porque estos derechos se disputan, conquistan, se hacen cuerpo y se defienden siempre. Gracias.